Buenos días y bienvenidos a un episodio más de tu podcast de entrenamiento y nutrición. Mi nombre es Rodrigo Luzardo y hoy vamos a comenzar una nueva serie de entrenamiento que está conformada por 5 episodios en los cuales vamos a ir hablando de diferentes habilidades que tiene que desarrollar un entrenador para llevar adelante su trabajo. En este primer episodio vamos a hablar de metodología de entrenamiento, pero antes me gustaría presentarme. Como les dije, mi nombre es Rodrigo Luzardo, soy licenciado en nutrición, trabajo en mi propio gimnasio que queda en Buceo, en Montevideo, Uruguay. Y en este lugar también damos cursos de entrenamiento, de nutrición para entrenadores, para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que quieren aprender sobre entrenamiento, pero también para poder desarrollarlo con tus alumnos. Y en este primer episodio vamos a estar hablando un poco sobre metodología de entrenamiento y diferentes habilidades que tenés que desarrollar si querés mejorar en tu creación de entrenamiento. Además me acompaña mi querido amigo Pedro, Rodrigo, que me va a estar ayudando a grabar los diferentes episodios y aparte también vamos a estar hablando un poquito sobre algunos de estos temas que tanto nos interesa. Así que espero que les guste. Si todo este material les interesa, les gusta, lo comparten, comentan, vamos a seguir subiendo contenidos de este tipo para seguir mejorando el trabajo del entrenador y de esa manera colaborar y contribuir para que sea más ecuánime el conocimiento y de esa manera mejorar tu trabajo y si no sos entrenador y querés serlo, te puede ayudar para continuar en tu camino de aprendizaje. Así que Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Rodri. Cuéntame cuál es el primer episodio que tenemos. Bueno, en el primer episodio vamos a hablar un poco de las bases del entrenamiento y lo que debería saber cualquier entrenador a la hora de prescribir un plan de entrenamiento. ¿Sí? Si aquellas personas que les gusta hacer ejercicio, que siempre fueron a un gimnasio, que siempre entrenaron, pero quieren dar un paso en su quehacer laboral y se quieren dedicar a entrenar a otras personas, ¿cómo me transformo de una persona que hace ejercicio a una persona que sigue un plan de entrenamiento o prescribe planes de entrenamiento? Cuéntame entonces esa brecha entre entrenar, digamos que me interesa entrenar, y el convertirse en entrenador, porque varias veces, y hemos tenido distintas conversaciones al respecto, y me parece muy curioso que tú siempre dices que el entrenador sobre todo debe ser como un buen comunicador, cosa que me parece excelente y muy acertada. Pero cuéntame un poco como esos pasos de ser alguien interesado en entrenar y de repente le gusta pasar tiempo en el gimnasio y sabe cosas, pero no tiene las bases y los fundamentos necesarios para ser un buen entrenador. Bueno, en primer lugar, es muy probable que todos los que somos entrenadores en algún momento comenzamos en el mundo del entrenamiento desde un lugar más lúdico, más práctico, que es siendo usuarios de un gimnasio y haciendo ejercicio. A medida que va pasando el tiempo y vas desarrollando capacidades de entrenamiento, te van saliendo los ejercicios, vas pasando por diferentes etapas de entrenamiento, vas descubriendo que el rol de entrenador te resulta interesante. Entonces yo creo que en primer lugar se mezcla un poco el conocimiento empírico, que es la práctica del deporte, y un conocimiento técnico, que sería cómo eso lo pongo en práctica. Suponiendo que pasás 3, 4 años entrenando y a partir de ahí decidís que querés dedicarte a ser entrenador personal o trabajar en un gimnasio o tener tu propio emprendimiento, en ese lugar lo que tenés que empezar a desarrollar es la parte técnica de tus habilidades. Y para eso se requiere conocer un poco de fisiología, de metodología de entrenamiento, de biomecánica, de prescripción de ejercicios, de planificación del entrenamiento, de programación del entrenamiento, de cómo sustentar todos esos ejercicios y entrenamiento a lo largo del tiempo y que eso genere resultados, cómo se cuantifican los resultados, de qué manera obtengo feedback del entrenamiento de mi alumno para poder seguir planificando, que sería toda la parte técnica del quehacer de entrenador. Y en el medio de esos dos mundos, entre lo que hago, lo que sé, está esta parte comunicativa de la que vos decías, o sea, cómo comunico a mi alumno que tiene que seguir un plan de entrenamiento, cómo hace para seguir un plan de entrenamiento. Entonces ahí entran habilidades más tipo soft skills, donde
Tenés que ser más empático, entender el proceso del alumno, de qué manera el alumno lleva adelante el plan de entrenamiento. Y bueno, así se va construyendo el camino del entrenador. Y digamos, ¿cuál puede ser una gran responsabilidad que tiene el entrenador con respecto a su alumno? O sea, ¿qué recae sobre los hombros del entrenador? Bueno, a ver, eso, primero que nada, en realidad va a depender mucho de las características del entrenador y de la ética y la moral del entrenador a la hora de llevar un plan de entrenamiento. Desde mi perspectiva, el entrenador tiene que tener muy claro el contenido teórico de lo que está haciendo y, y- y hacerse cargo, en cierto sentido, de la responsabilidad de llevar la salud de la persona o de desarrollar la salud de la persona. Porque, a ver, como el dicho que dice que la dosis hace el veneno, el entrenamiento es muy bueno, pero en una dosis muy alta puede llegar a ser lesivo, contraproducente, puede llegar a generar un malestar que a la persona le puede generar una experiencia negativa con respecto al entrenamiento y no querer seguir entrenando por lo que hizo un entrenador que por ahí puede ser un poco imprudente. Así que como responsabilidad es eso. Tiene que estar en continuo desarrollo de conocimiento, tiene que seguir aprendiendo, tiene que desarrollar habilidades que capaz que no son específicas de entrenamiento, pero que lo van a beneficiar para llevar el plan de entrenamiento adelante, habilidades comunicativas, educativas, bueno, por ahí. También pudiésemos decir que el entrenador, un buen entrenador, carga la gran responsabilidad de educar en el movimiento y en fuerza a quien entrena. También hay muchas personas de distintos rangos de edad que tienen preconcepciones bastante negativas con respecto al entrenamiento de fuerza y sostener una carga sobre sus hombros o agarrar mancuernas, lo que sea. Y también dentro de esta práctica comunicativa tiene la responsabilidad de romper con estas preconcepciones y con estos sesgos que de repente muchas personas crecieron pensando. Sí, creo que con el entrenamiento en general. A ver, el entrenamiento de fuerza a lo largo del tiempo siempre ha estado rodeado por una especie de aura negativa, un poco estimulado por la mala práctica que se ha hecho en algún sentido del entrenamiento en general. O sea, nosotros estamos acostumbrados, por lo menos de esta parte del mundo, al entrenador convencional, que era darlo todo y sufrir hasta morir, de aquel entrenador que era más motivador que entrenador. Entonces como que estaba como con un aura de negatividad donde el alumno sí tenía una preconcepción del entrenamiento bastante negativa, lesiva, eh, hipermasculina. Y con el correr del tiempo, por suerte, se ha ido cambiando. O sea, a partir de que se empiezan a estudiar áreas del entrenamiento o de la salud que tienen que ver con el entrenamiento, como por ejemplo la inmunología o el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y las personas que hacen ejercicio, a partir de que vamos desarrollando o a partir que se va ampliando el área de conocimiento en salud, es que esos estigmas que habían alrededor del entrenamiento se empiezan a perder. Y ahí el trabajo del entrenador, sin duda, que es comunicativo, pero también es práctico. O sea, en el trabajo del entrenador hay mucho de esto de que uno muestra con el ejemplo lo que predica. Entonces, si vemos al entrenador que hace ejercicio, que se cuida, que habla de forma coherente y consecuente con lo que hace, si lo que piensa y lo que dice van en una misma línea, si se toma el espacio para conversar con su alumno y explicarle por qué hace lo que hace, es muy probable que en ese caso el alumno tenga como una experiencia mucho más grata y amena que simplemente imponer el entrenamiento. Sí, Rodri, conozco bastantes ejemplos muy cercanos en los que las personas han tenido una muy mala experiencia con entrenando y en el gimnasio y con entrenadores que no han asumido esa responsabilidad y han dejado a la gente a su suerte. Y
sé también por todas estas conversaciones que hemos tenido juntos que hay una metodología bien importante que recubre, digamos, lo que significa ser entrenador y que atraviesa a las buenas prácticas del entrenador. Y me gustaría que me dijeras un poco más al respecto. Bueno, en primer lugar, cuando trabajamos con personas que quieren hacer ejercicio, es muy importante entender del movimiento humano en general para pensar ahí sí en planes de entrenamiento en específico. Uno cuando prescribe ejercicios para el gimnasio, para que las personas entrenen o desarrollen capacidades, todos esos ejercicios están fundamentados en patrones de movimiento que son primogénitos, primarios, iniciales. Son patrones de movimiento que tienen consonancia con la evolución, pero también con las necesidades del humano. Tienen que ver mucho con nuestra herencia ancestral de nuestros antepasados, de cómo se movían, qué necesitaban, qué hacían. Y una vez que te queda claro de qué manera debería moverme, por qué debería moverme de esa manera, por qué el movimiento es tan importante, por qué es necesario seguir un plan de entrenamiento para reeducar a mi cuerpo a el movimiento original, una vez que me queda claro por qué es importante y cómo debería mover mi cuerpo, es que ahí puedo empezar a seleccionar ejercicios para que el alumno haga. Entonces, como que el camino metodológico sería entender qué es lo que debería poder hacer, por qué no lo puedo hacer, qué necesito cambiar de mi cuerpo o qué necesito empezar a hacer para poder lentamente regresar a tener ese movimiento que nunca debería haber perdido. Y una vez que reeduque a mi cuerpo en hacer ciertos movimientos, entrar en un plan de entrenamiento. Muchas veces cuando uno va al gimnasio lo primero que quiere hacer es que te digan, bueno, mirá, tenés que hacer 3 series de 10 repeticiones de este ejercicio, 3 series de este, 3 series de este, 3 series de aquel. Y muchas veces se necesita un tiempo antes de educación en donde el alumno empieza a interpretar y a entender qué es lo que tiene que hacer a la hora de entrenar. O sea, cuando me dicen, tengo que hacer 10 repeticiones de sentadilla, pero no entiendo ni siquiera qué es mantener la espalda neutra, o si me dicen, tenés que hacer 10 repeticiones, 3 series de empuje de cadera, pero ni siquiera entiendo qué es mantener la cadera neutra o estable, o cómo se coordinan los diferentes músculos para efectuar un movimiento, se vuelve mucho más difícil. Entonces, en el proceso metodológico iríamos de lo más general a lo más específico, de lo más simple a lo más difícil, de aquellas cosas que me demandan menos a aquellas que me demandan más, y sobre todo reforzando los eslabones más débiles de la cadena. Cuando nosotros evaluamos un alumno y en el alumno detectamos algo que es importante y que tiene que corregir, lo que hacemos es trabajar sobre ese eslabón para que genere la suficiente fuerza y estabilidad y movilidad en esas diferentes estructuras para que eso le dé sustento al resto del entrenamiento. Entonces, como que en primera instancia vamos a tomar como conciencia de cómo debería moverme, por qué debería hacerlo y cuáles son los puntos que voy a empezar a tocar para reeducar a ese organismo a volver a moverse como debería. Y ahí un par de cosas también me acuerdo de una conversación que me dijiste que tuviste con una alumna que ella es corredora, si mal no recuerdo, y que su entrenador de pista estaba brutalmente en contra de que hiciera algún tipo de entrenamiento de fuerza. ¿Cómo entra el entrenamiento de fuerza dentro de cualquier plan de entrenamiento, incluso de deportistas cuya disciplina pareciera que no se trasladara tan bien con el desarrollo de fuerza como en otras disciplinas? La fuerza es la capacidad primogénita. Es decir, todas las capacidades físicas, la resistencia, la flexibilidad, la potencia, la pliometría, la coordinación, la agilidad,
están sustentadas en la fuerza. O sea, son todas expresiones o subexpresiones de la fuerza. Cuando nosotros salimos a correr, estamos ejerciendo una fuerza en el suelo que traslada nuestro cuerpo en el espacio. Cuando estiramos, estamos ejerciendo una fuerza en el músculo, estamos alejando los puntos de inserción del músculo, pero es una fuerza que se está generando en el músculo y eso genera un grado de tensión. Cuando saltamos, también ejercemos una fuerza en el piso para saltar. Y así en todas las diferentes áreas del entrenamiento, o en todas las diferentes áreas del movimiento, se requiere una fuerza para poder mover una estructura. La movilidad y las diferentes prácticas de entrenamiento o metodologías de entrenamiento que se te puedan ocurrir, desde el pilates hasta la natación. En todo se requiere una fuerza para poder hacer un movimiento. Una vez que entendés eso, sabés que el entrenamiento de fuerza le puede ser beneficioso a cualquier persona que lo realice. La confusión está en la hiperespecificidad del entrenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Solemos confundir el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de gimnasio con un entrenamiento que tiene que ser súper específico con lo que la persona hace. Por ejemplo, el caso de esta corredora, en su mente se le puede ocurrir que el entrenamiento de fuerza para un corredor debería ser, 50 repeticiones de sentadilla, porque cuando corre ella corre en forma cíclica una y otra vez, o que le tengo que atar pesas a las piernas para que corra, o que tengo que sentarla y que haga braceadas de los brazos para mejorar su fuerza de los brazos. Y lo loco de esto es que una vez que entendés que el entrenamiento es primogénito, que existen movimientos que son la base que sustentan al resto de los movimientos, que correr está fundamentado en movimientos de rodilla y de cadera, que para correr se requiere estabilidad y movilidad, que para poder sostenerlo a lo largo del tiempo el sustrato energético del entrenamiento en ese caso va a ser netamente aeróbico, que desarrollar un poco otros tipos de sistemas de energía le va a beneficiar para tener suficiente fuerza a lo largo de toda la carrera, que es un entrenamiento que sin duda va a ser complementario en el caso de la corredora, porque ella va a mejorar su marca corriendo, pero el entrenamiento de fuerza le puede dar el resto que necesita para soportar el entrenamiento, pero también le va a servir de un punto de vista preventivo, porque si es más estable, si es más fuerte, le va a beneficiar para tener menos lesiones, para incurrir menos en fallas biomecánicas, le va a beneficiar para mantener la columna más estable, no tener tantos vicios a la hora de correr o de efectuar diferentes movimientos. Entonces, desde una corredora que quiere mejorar su tiempo de carrera hasta una persona que trabaja en una oficina, Háblame de Doña Rosa. hasta Doña Rosa, en los dos casos y en todo el espectro que está en el medio, el entrenamiento de fuerza sin duda va a ser beneficioso. Lo que va a cambiar es la forma de llevar el entrenamiento. Es muy probable que Doña Rosa haga ejercicios similares a la corredora. Ya, pero ¿quién es Doña Rosa? Primero que todo. Doña Rosa es un avatar que por alguna razón creé dando clases, dando cursos, en donde yo hacía referencia a una señora, pero puede ser un señor, o sea, el género no importa, que es esta persona desentrenada que llega al gimnasio sin mayor expectativa que moverse y que le ha resultado difícil encontrar un lugar en el gimnasio. Porque el gimnasio usualmente tenía como estas dos tendencias de o era un gimnasio fisicoculturista, donde las personas iban a ponerse zarpados para el verano, iban a ganar músculo, iban a entrenar para perder grasa, lo iban a dar todo y sufrir y etcétera. O era un entrenamiento más bien deportivo, donde la orientación tenía más que ver con un deporte en particular. Entrenaba porque era jugador de fútbol, o entrenaba porque era boxeador, o entrenaba porque era luchador. ¿Dónde termina cayendo
en la mayoría de los casos Doña Rosa, y terminaba yendo a clases del estilo localizada o localizada, Zumba. zumba, pilates, que no está mal, pero siguen siendo entrenamientos que son inespecíficos. Inespecíficos en el sentido de que como yo organizo una clase para 20, 25, 30 personas, no es que sea imposible lograr cierto grado de especificidad en cada uno de los alumnos, pero se torna complejo. Entonces, si tengo un grupo que ya está comenzado, donde las personas hacen ejercicios un montón de tiempo y yo ya tengo la vara un tanto alta con el entrenamiento, Doña Rosa en ese lugar se frustra. Entonces, como coordinador del gimnasio, tengo que empezar a crear clases específicas para Doña Rosa. Cuando en realidad esto se resuelve simplemente con llevarlo a una sala de musculación, llevarlo a un gimnasio donde Doña Rosa se sienta contemplada y que tenga el espacio como para entender y que me den el tiempo de entender todo esto que dijimos antes. Y en ese contexto ella puede desarrollar esas habilidades. Entonces, de nuevo, el entrenamiento de fuerza puede funcionar para cualquiera. Lo importante es saber cuánto y cómo hacer las cosas. Bueno, Rodri, entonces tanto para Doña Rosa, que puede ser la mamá o abuela de muchos, como para una atleta de pista o olímpica, o bien sabemos que el entrenamiento de fuerza es primordial. Incluso tú un par de veces me has contado que o parte del hecho que es primordial es porque estamos constantemente en contra o ejerciendo fuerza en contra de la gravedad mismo del planeta. Y eso, o sea, el ser más fuertes te permite, por supuesto, contrarrestarlo también y a la larga tal vez no sucumbir de manera tan no sé, visible, catastrófica ante ella. ¿Y cómo entran los patrones de movimiento dentro de este mix? Bueno, los patrones básicos de movimiento son construcciones que creamos para representar los diferentes aspectos del movimiento humano que podemos tener. Demandar al cuerpo en sus diferentes estructuras. Trabajar en los diferentes segmentos corporales y fuerzas y líneas de fuerza que tiene el cuerpo. Utilizar las diferentes cadenas de movimiento que el cuerpo tiene, cruzadas, anterior, posterior, para hacer fuerza en todo el abanico de posibilidades que el organismo posee. Y son construcciones que se pensaron para darle un cierto marco metodológico. Una de las cosas que dice Michael Boyle, sobre el entrenamiento es que no entrenamos con ejercicios sino con movimientos, o no entrenamos músculos sino movimientos. Esto que parece tan abstracto porque, a ver, cuando hago una sentadilla, que es un movimiento, es un ejercicio, entreno músculos y lo puedo pensar más localizadamente y más analíticamente, en donde pienso qué músculos estoy utilizando a la hora de hacer una sentadilla, o lo puedo pensar más como qué clase de movimientos estoy haciendo, por dónde transcurren las líneas de fuerza, o qué tipo de biomecánica mi alumno tiene para hacer ese ejercicio. Entonces, cuando yo eso lo traspolo a el plan de entrenamiento, empiezo a observar que no me interesa tanto estresar músculos, no me interesa tanto, en primera instancia, desarrollar la fuerza de un músculo en particular, sino de reforzar una estructura para mejorar un patrón. Y en ese sentido se pueden organizar de diferentes maneras, dependiendo del autor, tiene diferente forma de organizarlo, pero en forma resumida habrían unos 5 o 6 patrones de movimiento básicos. Los empujes y las tracciones, que dentro de empujes y tracciones tenemos de tren superior y de tren inferior. Los empujes de tren superior serían todos los ejercicios donde yo alejo el peso de mi cuerpo. Entonces tenemos empujes horizontales, empujes verticales. Las tracciones de miembros superiores, que son en el mismo sentido o en el mismo eje de movimiento, verticales y horizontales, sería todo lo que sea acercar objetos hacia el cuerpo. Y después tenemos empujes y tracciones de los miembros inferiores. Cuando decimos tracciones de miembros inferiores nos referimos a levantar cosas del piso
o traccionar desde el suelo para levantar objetos, que sería un símil a los ejercicios de cadera dominante, donde la cadera es la articulación que tiene mayor predominancia en ese movimiento. Y ahí están todas las variantes de peso muerto, empuje de cadera y los empujes de miembros inferiores o los ejercicios de rodilla dominante, que serían todas las variantes de sentadilla. Obviamente que esto explicado así parece muy como analítico, segmentado, pero en el organismo nada pasa aisladamente. Cuando siento que esto es un ejercicio para dorsal porque estoy traccionando, necesito otro miembro que estabilice. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo una plancha y estoy haciendo un serrucho. En esa plancha necesito que el otro miembro estabilice. O sea, tengo un miembro que empuja y estabiliza mientras el otro tracciona. Necesito hacer fuerza con los músculos del tronco para evitar el movimiento y de esa manera estoy trabajando los músculos del core. Cuando hago una sentadilla y me inclino un poquito más hacia adelante, ya se empieza a transformar en un híbrido más de cadera que de rodilla. Entonces tampoco es tan blancos y negros. Es importante entender de la biomecánica del movimiento para jugar con esas modificaciones y entender de qué le demanda al alumno y de esa manera prescribir lo que el alumno necesita. Y después voy a necesitar como un abanico de herramientas que me permitan ir modificando el ejercicio según la capacidad del alumno. Entonces, a medida que mi alumno va mejorando, voy aumentando los pesos, las cargas, las series, lo voy aumentando en dificultad, voy cambiando componentes del entrenamiento, le voy dando más inestabilidad, en donde el alumno se sigue viendo retado por el ejercicio y continúa mejorando así sus capacidades. Y en todo esto englobado están los ejercicios de core o ejercicios estabilizadores, que son como las planchas, perros de caza, planchas laterales, puentes de cadera. Y le podría sumar un sexto componente que serían los ejercicios de traslado o de transporte, que sería acarrear objetos por el espacio. Entonces, no sé, unas caminatas granjeras o, no sé, ejercicios de llevar objetos en una mano, sobre la cabeza, al costado, en donde me tengo que mover por el espacio y además utilizar patrones de movimiento. Si hago estocadas caminando, me traslado por el espacio y utilizo un patrón de movimiento de rodilla. Entonces se vuelve como un híbrido donde al principio lo entiendo como paquetitos, después lo voy viendo como algo, mirá, ya esto es como un gris, y después lo termino entendiendo como un todo, y voy reforzando en donde veo que al alumno le va faltando, donde el alumno lo necesita. En el caso de la corredora, muy probablemente en su plan de entrenamiento tengo un énfasis importante en los miembros inferiores porque los necesita para correr, y capaz que los miembros superiores los acoplo en movimientos donde tenga mayor demanda de estabilización. Entonces me interesa más que estabilicen una tracción, que estabilicen un empuje, que ejercicios que sean analíticos para pectoral, hombro, dorsal. Pero una persona que quiere ganar masa muscular de los miembros superiores le va a interesar ejercicios que son más analíticos. Entonces es ahí también donde empieza a estar la inteligencia del entrenador a la hora de elegir los ejercicios que conforman el plan. Bueno, Rodri, esto es como un resumen bastante general de los conocimientos previos que necesita tener el entrenador como metodología antes de ser aplicados, o si quieras pensar en ser aplicados a un alumno. Y más o menos qué vamos a ver en el próximo episodio, porque digamos que ya tenemos más o menos claro esto. Ahora, digamos que tu primo, tu tía, confía en ti y quiere que lo entrenes. ¿Qué sigue? Y bueno, una vez que ya conoces cuáles son los patrones de movimiento, de qué manera prescribir ejercicios, de qué forma se construyen los patrones de movimiento y qué necesito para poder hacer los patrones de movimiento, una vez que entiendo la importancia de la estabilidad central, de la respiración, una vez que comprendo la relación que existe entre la movilidad y la estabilidad, y una vez que empiezo a entender qué rol ocupa el dolor
en el movimiento, me puedo plantar frente a un alumno y empezar a utilizar herramientas para que sea el alumno el que me da información, a mí como entrenador, para empezar a seleccionar. Entonces, lo primero que hacemos con cualquier alumno una vez que comienza el gimnasio o quiere comenzar a entrenar es observarlo moverse, de qué manera puede hacer una sentadilla, de qué manera puede hacer una bisagra de cadera, de qué manera se para en un pie, de qué manera eleva un brazo, de qué manera empuja, de qué manera tracciona, cómo estabiliza el hombro. Diferentes movimientos que va a utilizar en el entrenamiento y cómo su cuerpo los va descubriendo y de qué manera va compensando con su organismo para poder lograrlo. Una vez que lo observo, lo que hacemos es buscar herramientas. Como el dicho aquel que dice, el que tiene un martillo, para él todo es un clavo. Tener una caja de herramientas lo suficientemente nutrida te permite no tratar a todo como un clavo. Y de esa forma, si tu alumno, haciendo un peso muerto, se va de costado, no sigas intentando con ese ejercicio y machacándolo hasta que le salga, sino buscar alternativas que sean más fáciles y más accesibles para que pueda lograr ese ejercicio, capaz que dentro de 1 mes o 2 meses. Así que por ahí, una vez que ya conozco todo esto, empezar a deshilachar información del alumno para después sí prescribir ejercicios. Y esto es lo que veremos en el próximo episodio de la Academia de Elite, cuando estudiemos de qué manera prescribir ejercicios y qué necesito conocer de mi alumno para armar un buen plan de entrenamiento. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Pedro. Gracias, Rodri. Nos vemos en la próxima.